José, para siempre en nuestros corazones. Bienvenidos de nuevo a su programa Familia Formadora de Personas. Damos gracias a Dios que nos permite compartir con ustedes a través de estos medios. Damos gracias a Dios por todo. Ya se dieron cuenta o ya dieron gracias a Dios esta mañana por ese amanecer, por esa luz, por eso cantar de los pajaritos que se ven a lo lejos, por el azul del cielo que nos regala. Entonces demos gracias a Dios este día. Hoy vamos a tratar un tema de más interesante. El tema que vamos a tratar hoy se llama el milagro del perdón en la familia. Y para tratar este tema vamos a invocar al Espíritu Santo. Vamos a pedir a Él que sea el que nos ilumine, nos tome a todos los que estamos conectados para que podamos desarrollar este tema. Así que me acompañan primero con una oración para poner esto en manos de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, bendito y alabado seas por siempre. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Te damos gracias que nos has permitido amanecer. Te damos gracias que en estos días de tanto agobio nos has sostenido, nos has dado alimento, nos has dado soporte, porque sabemos que siempre estás tú con nosotros acompañando. Hoy queremos pedir e invocar al Espíritu Santo para que se derrame en todos nosotros y podamos entender el mensaje que el Señor nos ha preparado y que únicamente seamos instrumentos de lo que Él quiere que compartamos, que seamos instrumentos para que mis hermanos y todos los que estamos conectados podamos entender ese mensaje. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén y amén. Fíjense que nos ha tocado vivir en un mundo lleno de grandes enfrentamientos, luchas, conflictos, polarizaciones. Y eso lo que está haciendo es que ataca mucho el corazón de lo que es la sociedad. ¿Y cuál es el corazón de la sociedad? De la familia misma. El egoísmo, el egocentrismo, la vanidad, el orgullo, nos ha tomado tanto. El mundo nos habla mucho acerca de lo que es la vanidad, el hecho de ser primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, etcétera, complacer mis debilidades. Entonces, a veces cuando se nos presentan conflictos, es una de las cosas más difíciles que nosotros enfrentamos cuando estamos en una situación difícil, cuando tenemos que tomar decisiones difíciles, cuando nos tenemos que tomar la decisión o queremos tomar la decisión de perdonar a alguien que nos lastimó, que muchas veces y bastantes veces puede ser nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros parientes más cercanos, aquellos amigos que los consideramos nuestros mejores amigos y que de alguna u otra forma hicieron algo que nos lastimó. Y ese algo muchas veces no lo podemos dejar de lado y quisiéramos dejarlo ahí y seguir nuestro camino. Pero a veces es bien difícil, a veces es bien difícil porque el daño muchas veces que nos han hecho es bien fuerte. O sea que todos alguna vez en nuestra vida nos hemos sentido traicionados, hemos tenido ese dolor de vernos lastimados, de vernos defraudados por esas personas que a veces tanto hemos querido, tanto amamos, tanto confiamos en ellos. Entonces, precisamente de eso se trata este programa. Vamos a desarrollar a la luz de lo que es la palabra de nuestro Señor a lo largo de este programa y cómo nos va a ir Él hablando acerca de este tema. Y como les digo, nos vamos a enfocar mucho en lo que es la familia. Vamos a empezar con una lectura para que nos comience a iluminar un poco este tema. Y vamos a tomar del Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, versículos 21 al 22. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo del 21 al 22. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo 7, sino 70 veces 7. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Imagínense lo que nos dice Jesús mismo. Nos dice que nuestra capacidad de perdonar en la Biblia, y hemos oído esto innumerablemente, es el número 7, que significa
perfección. Y Pedro le dice, ok, si lo hago 7 veces ya alcancé la perfección. Pero imagínense la respuesta de Jesús. No quiere 7, quiere 70 veces 7. O sea, aparte de la perfección, quiere decir que el perdón tiene que ser infinito. Y entonces, esa es la pauta que nos está dando el Señor. Que nosotros para perdonar tiene que ser infinitamente. Entonces aquí viene y nos comenzamos a preguntar, ¿qué problemas puedo tener en mi familia? ¿Será que tenemos alguna persona alcohólica en la familia? ¿Algún ser querido que se ha hecho, por ejemplo, adicto a las drogas? ¿Algún cónyuge que es infiel? ¿Algún amigo que nos ha traicionado? O sea, todos en algún momento nos enfrentamos a esa opción de perdonar a esa persona que nos hirió, incluso si esa persona no nos pide perdón. Porque el Señor en su lectura, en lo que acabamos de leer, no está poniendo condiciones. No está diciendo, bueno, si te piden esto, tú dalo. No. El perdón que nos habla es sin condiciones. Entonces, el único remedio veraz, real, para curar este tipo de sufrimiento que nos deja cuando algo nos ha herido grandemente es perdonar a quien nos hirió. Y por eso es que Jesús se refiere a esa forma en la lectura que acabamos de leer. Ahora, si trasladamos un poco esto, imagínense a la familia, es un poquito más, más complejo. Más complejo porque a veces nos hacen daño personas dentro de nuestra familia que nunca creímos que nos iban a hacer daño. Entonces, perdonar y pedir perdón puede hacer una gran diferencia en nuestra familia, en nuestro hogar. Puede hacer la diferencia entre el infierno o el cielo, que lo vivamos en nuestra familia. Y por eso, precisamente, es que nosotros tenemos que abrir el corazón con mucha humildad. Fíjense que perdonar significa básicamente renunciar a una venganza. Y ese es un paso bien difícil que dar, porque se nos pide que no acusemos a aquella persona, que no devolvamos el daño que nos hizo con otro daño. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces Jesús, ¿qué es lo que nos pide en lo que acabamos de leer? Nos pide controlar las acciones y las palabras que nosotros tenemos. Nos pide controlar todo eso. Nos pide controlarnos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que perdonar es algo así como dejarnos llevar, como abandonar, como eliminar ese sentimiento que tenemos en contra de ese hermano que nos ha ofendido. Y aquí viene la parte humana y me podrían estar diciendo, aunque lo tenga merecido, y estamos humanamente hablando, entonces la respuesta que nos da el Señor, sí, aunque lo tenga merecido, porque aquí cuando damos ese paso de tratar de abandonar, de tratar de eliminar ese sentimiento, es donde realmente comenzamos ese proceso de lo que es el perdón, ese proceso de perdonar. Y fíjense que estamos hablando, o estoy hablando de un proceso. No estoy hablando de que hoy yo decido perdonar y ya estuvo. No, estoy hablando de que esto es un proceso. ¿Cuánto tiempo lleva ese proceso? Todo el tiempo que sea necesario. Eso solo Dios lo sabe. Entonces, para comenzar este proceso, nosotros deberíamos de romper esas ataduras, de tenernos en esas espirales que nosotros hacemos de agresión, espirales verbales, no verbales, físicas, etcétera. ¿Se han fijado que cuando nosotros comenzamos a pelear o comenzamos a recriminar, uno me dice otra cosa, yo digo otra, y así va subiendo y escalando hasta que llegamos a situaciones que muchas veces llegan a agresiones físicas y todo eso? Entonces, aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Primero, que es la que hemos descubierto ahorita, que el perdón no tiene condiciones, no pone una condición. El Señor no te dice, para que perdonar tenés que tener esta condición. El Señor lo único que te dice es que tenés que perdonar hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Básicamente lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, aquí viene una pregunta, y que claro, todos nos hemos hecho. Y la pregunta sería, ¿acaso va a desaparecer el daño que nos ha causado nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros parientes, si actuamos nosotros igual que ellos? Dice que interesante esta pregunta y aquí tiene mucho que ver.
Si alguien me hace daño, el daño que me hizo va a quedar reparado si yo le hago el mismo daño. Es una pregunta bien interesante que nosotros nos tenemos que ver. Y si empezamos a platicar con muchas veces que han estado en esta espiral de venganza y todo eso, nos podemos incluso llegar a dar cuenta de que eso no es así. O sea, no es que yo me haga un daño y yo hago otro daño y con eso se saldó y se me olvidó el daño. No, esto no es así. Lastimosamente el mundo nos está vendiendo eso en las películas. Bueno, ustedes pueden ver un montón de series que se están dando en los diferentes medios de transmisión, novelas, películas, series, etcétera, donde se enfoca mucho en la venganza. Si me hacen, yo hago. Y yo hago peor para que éste le duela lo que me hizo. Ese es el concepto que nos está vendiendo el mundo, pero ya vimos lo que nos dice la palabra de Dios es completamente distinto. Es completamente diferente. Ahora, reflexionemos un poco de esto y busquemos de nuevo la guía de lo que en la palabra de Dios para ir entrando y desentramando lo que es el perdón desde el punto de vista del Señor. Y hay otra lectura que nos va a reforzar esto. Y está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, versículos del 3 al 4. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo del 3 al 4. Fíjense lo que nos dice la palabra del Señor. Nos dice, cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice lo siento, perdónalo. Esta es palabra de Dios. ¿Qué encontramos en esta lectura? Y aquí vamos a encontrar 4 situaciones claves que queremos compartir con ustedes. 4 situaciones bien interesantes. ¿Qué claves hay en esta lectura? Primero nos dice, cuídense, cuidémonos. ¿Qué significa cuidarse o que nos cuidemos? Significa que entre la familia tenemos que estar atentos unos con otros y procurar el bienestar de la familia como tal. Hay que mantenernos alejados del peligro. Hay que ocuparnos de nosotros. Eso quiere decir que nos cuidemos, que estemos atentos uno del otro. Eso significa cuidarse. Cuidarse quiere decir que yo estoy preocupado por lo que les pasa a mi esposa, a mis hijos. Mis hijos están preocupados por lo que nos pasa entre sus hermanos y nosotros, y así todos nos vamos cuidando en esta familia. Pero el hecho de cuidarse, según la lectura, nos lleva a otro paso, nos lleva al paso de lo que es reprender. ¿Y qué significa reprender? Bueno, significa que como familia nosotros tenemos la obligación de decir lo que nos causa ofensa del otro, por ejemplo. Significa decirle a tu esposa, significa decirle a tus hijos lo que en un momento, la acción que ellos están haciendo, nos está causando algún daño. Nos puede estar causando algún resentimiento, nos puede estar causando alguna incomodidad. Entonces, reprender significa decirle a ellos lo que nos está molestando en un momento determinado. Pero aquí viene algo, ojo, no debemos hacerlo con gritos, no debemos hacerlo con insultos, no debemos hacerlo con humillaciones. ¿Por qué? Porque al hacerlo de una forma diferente, esto nos va a ayudar a aceptar lo que el otro nos está diciendo. ¿Se han fijado que si nos hablan a veces con gritos, nosotros humanamente respondemos de la misma forma? Entonces tenemos que ver, tenemos que buscar la forma de hacerlo de una forma adecuada. Y esto nos va a llevar o va a llevar a una situación que la misma palabra que acabamos de leer nos dice, y es arrepentirnos. Ahora, ¿qué significa dentro de nosotros arrepentirnos? Fíjense que es algo bien interesante. Significa que nosotros debemos de darnos cuenta, la persona que reprende a la persona que está siendo reprendida. O sea, si mi esposa me está diciendo algo que no le ha gustado que yo hice, significa que yo a través de eso me estoy dando cuenta del daño o de la ofensa que he causado. Pero eso no me voy a quedar únicamente ahí, no me voy a quedar en esa parte, sino que me tiene que llevar a reflexionar y a recapacitar que lo que hice causó un daño. Y eso me va a llevar a pedir un perdón por eso.
Pero ese perdón no solo es de decirlo, vaya, cometí un error, discúlpame y ya estuvo. No, sino que ese pedir perdón me tiene que llevar a mí a querer reparar el daño que hice. Eso es realmente el arrepentirse. El arrepentirse no pasa únicamente por el concepto de yo decir, bueno, hice algo malo, discúlpame y se me olvidó y ya estuvo y al cabo de unos días estoy como si nada. No, el hecho de arrepentirme significa reflexionar, interiorizar, darme cuenta real, meditar en el daño que yo hice y tratar la forma de reparar ese daño que hice. Y al hacer este proceso, llevamos a la parte del perdonar. Y el perdonar, como dice la palabra de Dios, es disculpar a aquel que nos ha ofendido. Fíjense qué bonito lo que nos dice la palabra del Señor de lo que hemos leído. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, versículos del 3 al 4, nos dice estas características. Tenemos que cuidarnos como familia, tenemos que saber señalar los errores entre nosotros, tenemos que saber escuchar para lograr arrepentirnos y esto nos va a llevar a poder perdonar. Entonces, si reflexionamos ya en conjunto todo esto, lo que nos dice el Señor en esta lectura es que le podemos dar un significado real a esa relación de familia. O sea que como esposo nos dice tenemos que cuidarnos unos a otros. Y si uno comete el error, debemos hacérselo saber al otro. Y el otro debe saber y aprender a reflexionar de ese error. Y aquí viene lo difícil, el arrepentirse del error que he cometido y poder pedir perdón y el acto de perdonar. Digamos, esta última parte es la más difícil. ¿Por qué? Porque se antepone el orgullo, la soberbia, la vanidad, el sentirme que yo siempre tengo la razón. Entonces, tenemos que pedir y tenemos que ver cómo empezamos a quitar esas características que tenemos tan arraigadas nosotros humanamente. Entonces, esto es un proceso. Esto no es del día de hoy a mañana. Este es un proceso que va poco a poco. Y aquí surge una pregunta bien interesante, y es, ¿por qué es tan difícil perdonar? Digamos que ya entendimos, ya vimos, ya leímos, ya hemos recapacitado en lo que nos dice la palabra del Señor, pero sin embargo, me cuesta perdonar. Hemos oído tantas veces que dicen, bueno, pero es que Él es el Señor, Él es Jesús, Él es Dios, yo soy humano, yo no lo puedo hacer. Entonces, respondámonos a esta pregunta para poder entender un poco el tema. ¿Por qué es tan difícil perdonar? Miren, es tan difícil perdonar porque lo que hacemos es vivir en el recuerdo de lo que nos ha ofendido. Primer punto, fíjense. A veces vivimos con ese recuerdo. A veces vivimos con ese recuerdo y están ahí como machacando, poniéndonos y a cada vez como que tenemos una memoria de lo negativo, pero muchas veces lo positivo se nos va olvidando. Fíjense qué interesante el ser humano como es. Es tan difícil perdonar porque lo queremos hacer, fíjense, desde la experiencia humana. Y lo queremos hacer sin fortalecer nuestra fe. Y cuando nuestra fe es débil, podemos vivir inmerso en ese recuerdo que lo va lastimando y lo que realmente hacemos es buscar vengar lo que nos hicieron. Entonces, es difícil realmente perdonar porque lo queremos hacer humanamente y queremos dejar de lado lo que es el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos esto? Bueno, durante años nosotros vivimos y revivimos y reafirmamos ese momento de dolor que nos hicieron, ese enojo hasta que se nos va deformando el alma y se nos endurece el corazón. Y en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a justificar nuestras debilidades. ¿Por qué? Por esa experiencia dolorosa que tuvimos en un momento y que vamos recordando, como les digo, una y otra vez. Y a estas alturas, lastimosamente, si llegamos a este proceso de vivir recordando, de vivir aquello que nos hizo daño, es como una agujita que nos está apoyando, nos está apoyando, nos está apoyando. Y esa agujita, si la estamos apoyando, aunque la demos despacito, 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 va a llegar un momento que nos va a abrir una herida. Y si seguimos dándole esa herida, se nos va a hacer más grande. Y si seguimos y seguimos sin repararla, ¿qué es lo que pasa? Se nos va a infectar. Y de repente cuando se nos infecta, se nos empieza a poner morado. Y si no le prestamos atención,
podemos llegar y ver, y cuando nos damos cuenta ya hasta se nos ha caído el dedo por la infección que nos ha dado. Así es esto del rencor que nosotros tenemos, y por eso es que tenemos que dar ese paso. A esas alturas, cuando nosotros tenemos eso, es bien difícil ver incluso las faltas que nosotros mismos cometemos, porque creemos que aquel que nos hizo daño, nos hizo el mayor daño, y nosotros nos creemos que nosotros no podemos hacer el mismo daño. Y al final nos falta tanta humildad, no podemos ni siquiera cambiar nuestra conducta, y empezamos a ocupar frases tan trilladas como, por ejemplo, si yo así soy, si yo no puedo cambiar, Dios así me hizo. ¿O no han escuchado esas frases que nosotros ocupamos mucho? Y fíjense que al final, ¿qué pasa? Al final un día nos damos cuenta que estamos atrapados en un ciclo sin fin de frustración, de enojo, de tristeza. Y es una situación que tenemos sumamente peligrosa. Y para que nosotros podamos romper ese patrón, eso que nosotros nos hemos acostumbrado a ver, es bien difícil. Es bien difícil, y nos alejamos de la gente, nos empezamos a alejar de Dios, empezamos a echarle las culpas a cualquiera. Y en este punto es que ¿qué es lo que nos pasa? Nos volvemos unas personas amargadas, frustradas, y lastimosamente eso es lo que damos a nuestra familia. Lastimosamente eso es lo que les enseñamos a nuestros hijos. Lastimosamente eso es lo que le damos a las personas que nos rodean, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Se han fijado que muchas veces hemos dicho, esta persona tan amargada que es, y lo que hacemos realmente es alejarnos de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa tensión va a ir en aumento hasta que la vida entera se va a destruir por frustraciones que no existen. Y lastimosamente, como nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos, ellos van a aprender a eso. Van a aprender a quererse cobrar el mal que les han hecho. Miren, si esto es tan fácil como que, por ejemplo, que si usted tiene en su carro y va manejando y de repente alguien se le metió, y entonces usted empieza a ceder, le empieza a perseguir, y lo alcanza, le hace el pito de 3 veces y hasta puede causar un accidente porque se enojó, porque no fue tolerante. ¿Y qué gana con eso? Absolutamente nada. Simple y sencillamente puede ganarse que el otro le salga más bravo, se baje y le meta un par de balazos, que tan de moda está eso. O puede ganarse que vaya a tener un accidente por gusto, cuando lo único que hizo el otro se le pasó, vaya, sí, cometió un error, sí, pero ¿y por qué le va a devolver eso mismo? ¿Qué gana con eso? Nada. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que aprender y saber escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿por qué es tan difícil perdonar? Porque lo hacemos desde la perspectiva humana, porque no dejamos acompañarnos por el Señor en el perdón, y porque nuestra fe es bastante débil. Y aquí viene el proceso que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo nos orienta Dios en ese perdón? Bueno, aquí tenemos dos cosas que hay que considerar. Primero, que el perdonar no es igual que el olvidar. Y segundo, que al tratar, que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de no responder de la misma manera con el mal que a mí me causaron. Esto comenzamos a hablar, y de eso se trata básicamente, ese proceso que decimos que es muy largo. Pero leamos de nuevo y sigamos orientándonos con lo que nos dice la palabra de Dios. Y vamos a tomar una lectura que está en Romanos, en el capítulo 12, versículos del 19 al 21. Romanos capítulo 12, versículos del 19 al 21. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Nos dice: hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue, como dice la Escritura. Mía es la venganza, yo daré lo que se merece, dice el Señor. Y añade: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así le sacarán los colores a la cara. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Miren qué desafío tan grande el que nos pone el Señor en su palabra. El Señor nos invita a vivir reconciliados. Entonces, en primer lugar, ¿qué nos dice la lectura que acabamos de hacer? Nos dice que perdonar es renunciar a la venganza.
es devolver el mal que me han hecho con bien. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a descubrir lo que nos enseña el Señor. El Señor nos dice, el mal que te han hecho, devuélvele con bien. ¿Y cómo se puede hacer eso? A través del amor. A través del amor que el mismo Señor nos da. Entonces el desafío que nos está poniendo el Señor a nosotros es bien grande. Entonces que una persona de corazón perdone de corazón no significa que vaya a olvidar el daño que vaya a olvidar el daño que le han causado. O sea, cuando vemos personas que nos han herido, que nos han lastimado, que muchas veces es difícil de olvidar, pero la capacidad de no olvido no nos impide que nosotros no la vayamos a perdonar, sino que al contrario, con esa herida en el corazón y en el alma puede ofrecer una primera, digamos, primer paso del perdón. Porque ante ese recuerdo doloroso es lo que el Señor nos dice que está la opción de perdonar. Ante ese recuerdo de alguien que nos ha causado daño, nosotros tenemos la opción que nos da el Señor. Ya se han puesto a pensar de que si alguien les hizo algo, se han puesto a orar por esa persona. Miren, y en la familia esto nos está causando tanto daño. En la familia nos está causando tanto daño que a veces nos alejamos de nuestra misma familia por algún daño que nos hicieron. Y lo peor de todo esto es que a veces muchas veces nos hemos dado cuenta que ese daño ha sido hasta cierto punto involuntario. Y eso es como que la persona que nos hizo daño ni siquiera se le cruzó por la mente hacernos daño, pero nosotros nos resentimos y nos quedamos ahí y a veces nos quedamos, como decimos los salvadoreños, clavados en eso. Fíjense que nosotros nos hacemos más seres humanos, más cristianos en la medida en que más nosotros perdonamos. E incluso aquí viene una parte bien interesante. Muchas veces nosotros tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, porque Dios lo perdona todo. ¿Cuántas veces nos dice Dios que tenemos que perdonar? ¿Cuántas veces nos dice Jesús que tenemos que perdonar? Hasta 70 veces 7. O sea, nos dice siempre. Hagámoslo si lo queremos ver desde un sentido o desde un punto de vista egoísta. El perdonar nos hace más bien a nosotros que el vivir con rencor. A nosotros nos hace más bien. Y fíjense que ustedes van poco a poco quitándose ese rencor, eliminando eso de su vida. Eso va a transbordar y eso va a desbordar en su familia. Y a veces cuando nosotros estamos sumidos en el resentimiento, no nos damos cuenta de las bendiciones que el Señor nos da en el día a día. Y esa parte la hemos visto tantas veces. O sea, a veces nos quejamos, por ejemplo, nosotros como seres humanos nos quejamos de las situaciones difíciles y ni siquiera nos damos cuenta de todas las bendiciones que nos da el Señor. Por eso cuando empezamos este programa les decíamos, ya se dieron cuenta el azul del cielo que nos regala este día el Señor. Ya se dieron cuenta ese calorcito del sol que nos está dando. Ya se dieron cuenta, por ejemplo, que esa plantita que tiene, ese rosal que tiene en su casa, ¿cuántas rosas le dio? Ya se dieron cuenta que Dios le permitió respirar este día. Solo ahí, así en un ratito, 4 milagros que el Señor ha hecho en su vida. Ahora, ¿cómo me afecta? ¿Cómo nos afecta el no perdonar? Fíjense que el padre Ignacio Larrañaga hablaba una meditación mucho del perdón y él dejaba dos pensamientos sobre esto. Y decía uno de ellos, dice que pocas veces somos ofendidos, dice, sino que muchas veces nos sentimos ofendidos. Y la segunda cosa que decía el padre Arrañaga es que perdonar es abandonar o eliminar un sentimiento adverso en contra del hermano. Entonces, con esta perspectiva es lo que les estamos diciendo al inicio. Que perdonar muchas veces, a veces nos sentimos ofendidos y la persona que hizo algo ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Muchas veces nosotros nos sentimos ofendidos por nuestros hijos. Y a veces nuestros hijos ni siquiera tienen la más mínima idea o intención de hacerlo, sino que dentro de nuestro criterio más adulto, de otra época, sentimos que lo que nos está haciendo nuestro hijo
es una falta de respeto y a veces ellos ni cuenta se han dado. Y entonces, ¿qué hacemos? Les reclamamos de una forma desmedida, cuando si no se los hacemos saber, ellos nunca lo van a descubrir. ¿Por qué? Porque vienen de otra época, tienen otros conceptos de vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces el padre Larrañaga nos hace énfasis en eso, hay que tener cuidado en estos aspectos. Fíjense que el que va cultivando o va cosechando el rencor se parece a aquel que agarra un carbón que está encendido. Si usted lo agarra con la mano, definitivamente lo va a quemar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona que nos hirió es como que el que deja el carbón encendido ahí. Si usted lo deja ahí, con el tiempo se va a apagar. Claro, pero el que guarda rencor es como que ese carbón que está ahí encendido, cuando lo ve, usted lo mira y lo agarra y le quema y lo suelta y lo vuelve a agarrar y lo vuelve a agarrar y así está. Entonces, claro, cuando con el tiempo lo que va a pasar es que la mano donde está agarrando el carbón se le va a hacer un hoyo. Entonces, esa llama, ¿a quién está quemando cada rato? ¿Al que la dejó y se fue? ¿O a usted que la está viendo cada rato y la está agarrando? Definitivamente a usted. Usted se está haciendo daño a uno mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El resentimiento solo destruye al que está resentido. Miren qué interesante. Entonces, a veces esa vanidad, ese amor propio es ciego y es como suicida, porque preferimos satisfacer la venganza que aliviarnos el perdón. Entonces, hay que tener cuidado en todo eso, pues, porque ¿qué es lo que pasa? El rencoroso vive como que es una eterna agonía. Entonces, la gente perdona y la gente debe sentir ese perdón. Pero si no lo hacemos después de un tiempo, va a venir mucho dolor. Entonces, como es un proceso, tenemos que iniciarlo. Y tampoco creamos que como es un proceso, lo vamos a lograr de un día para otro. A veces nosotros hemos dicho, bueno, con la ayuda del Señor, yo voy a empezar a tratar de perdonar, voy a empezar a sentir perdón, y de repente me viene algo y se me vuelve otra vez el resentimiento. Ojo, no tienen que asustarse. Una herida profunda a veces necesita muchas curaciones. Hay que volver a perdonar una y otra vez hasta que esa herida vaya sanando poco a poco y por completo. Pero también no debemos olvidar un aspecto bien importante. Nuestra familia es como un espejo que refleja nuestro rencor o refleja nuestra paz o refleja nuestro amor que proyectamos. O sea, a veces las palabras son como golpes que damos y que hieren mucho a nuestros hijos. Y nuestros hijos al final de todo son un reflejo de lo que nosotros los padres somos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la medida que nosotros, como familia, como padres, nosotros vamos o tratamos de ir sanando, ir perdonando, ir dejando de guardar ese rencor, vamos a encontrar lo opuesto en nuestra familia, vamos a encontrar paz, vamos a encontrar amor. Y como hemos dicho, ¿de dónde viene el verdadero amor? ¿De dónde viene la verdadera paz? De Dios. Entonces, claro, si queremos hacer esto sin la presencia de Dios, es imposible. No lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque la fuente, hemos dicho, del verdadero amor, la fuente de donde viene el perdón, la fuente de donde viene el amor es Dios. Y si no estamos tomados de la mano de Dios, si no vamos fortaleciendo en ese proceso de perdón nuestra fe, va a ser bien difícil, porque humanamente no lo vamos a hacer, porque humanamente vamos a dejar que nos domine el egoísmo, la vanidad, la soberbia y no nos vamos a lograr hacerlo. Entonces, si queremos que nuestra familia refleje amor, paz, santidad, o sea, esa relación con Dios, entonces tenemos que dar ese paso. Entonces aquí viene y la pregunta, ok, bueno, ¿cuál es la solución y cómo lo logro hacer? Entonces volvamos de nuevo a recapitular. Sin duda, el perdonarnos es hacer cuenta de que no tenemos problemas, ni que no tenemos sentimientos, ni que nunca hubo ofensa. O sea, no se pueden enterrar los sentimientos ni los recuerdos a costa de una gran fuerza de voluntad. Eso no sirve. O sea, no sirve. La respuesta es que nosotros
enfocarnos en algo completamente distinto. Sería bonito que nosotros pudiéramos, que esos sentimientos que nos causa dolor, verlos en realidad como una oportunidad para imitar a Jesús, para imitar a ese Dios compasivo, para imitar a ese Dios misericordioso, a ese Dios amante, a ese Dios que hace salir el sol para todos, que no anda viendo si a este le doy, a este no le doy, a este le voy a dar esto. No, Él hace salir el sol para todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En lugar de tratar de hacer cuenta que no nos sentimos nosotros heridos, sería bonito que nosotros ese sentimiento que tenemos de dolor lo elevemos mejor. Y ese sentimiento, hagámoslo vida, hagámoslo como hacía el Señor. Tratemos de entregarlo al Señor. Tratemos de que Él lo tome, pidámosle ayuda con Él. Mire, Señor, o sea, yo tengo ese sentimiento contra mi hermano y no puedo con él. Te lo entrego, sáname, ayúdame. Al hacerlo de esta forma, ¿qué es lo que pasa? Ese orgullo, esa vanidad, esa soberbia van a comenzar a bajar. ¿Por qué? Porque yo me estoy sintiendo necesitado, porque yo estoy reconociendo mis limitantes. Y ahí es donde nosotros vamos a empezar ese proceso de sanación del Señor. Entonces, cada vez que recordemos una ofensa que nos han hecho, sería bonito que nosotros reemplazáramos ese recuerdo con lo que nos dice la palabra del Señor, trayendo a memoria, por ejemplo, las cosas que Él hizo cuando perdonó, cómo utilizó cada situación de su vida para dar ese honor, esa gloria a quien, al Padre, a Dios mismo. Fíjense que en el Evangelio de San Lucas, hay una lectura que es bien cortita, es una porción, pero que nos va a aclarar mucho esto que estamos hablando y que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, versículo 34. Capítulo 23, versículo 34. Fíjense lo que nos dice la palabra del Señor. Mientras tanto, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabra del Señor. Te la vamos, Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren qué interesante. ¿A quién le pide Jesús mismo ese perdón? Se lo pide a su Padre. El perdón se lo pide a Dios Padre. Jesús mismo le está diciendo a su Padre que baje el perdón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparezca un recuerdo de rencor, cuando aparezca que nosotros no podemos cambiar ese pensamiento diferente, centrémonos en Jesús. Esto va a ir logrando poco a poco que las cosas que nos han visto, que las cosas de este mundo, empecemos a vivirlas de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que les queremos decir con esto? Les queremos decir que Jesús es el centro del perdón. O sea, Él nos ha enseñado a perdonar siempre y más aún de una forma unilateral. Es decir, que yo voy a perdonar como iniciativa propia acompañado del Señor, no importando la actitud del otro. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a perdonar al que vemos que aunque nos haya hecho algo y no se ha arrepentido, yo lo perdono. Y esto es paso a paso con la ayuda del Señor. Y se lo repito y se los quiero recalcar. Es paso a paso con la ayuda de nuestro Señor. Hay tantas lecturas en la palabra del Señor donde nosotros podemos ir viendo de que el Señor, cómo da ese perdón, muchas veces a veces sin que se lo pidamos. Por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, fíjense, en el capítulo 5, versículo 20, la palabra del Señor nos dice: viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: amigo, tus pecados quedan perdonados. ¿De dónde vino ese perdón? ¿Se lo pidió el paralítico? No. Los amigos del paralítico lo llevaron ante la presencia del Señor y el Señor lo perdonó por esa actitud de los amigos. Quiere decir que usted también puede pedirle al Señor porque otra persona perdone. La intercesión del Señor es la
que da el perdón. Y si vamos más adelante, fíjense en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, versículos del 47 al 48, lo que nos dice la palabra del Señor es lo siguiente: por eso te digo que tus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús dijo después a la mujer: tus pecados te quedan perdonados. Miren qué interesante lo que nos dice la palabra del Señor. Aquí nos dice: por el mucho amor que has manifestado, tus pecados te quedan perdonados. Entonces, la fuente del verdadero perdón, ¿cuál es? Es el amor. La fuente del verdadero perdón es el amor. Pero el amor ¿de qué? El amor de Dios. Ese amor de Dios que nos está cuidando, ese amor de Dios que está con nosotros, es lo que nos lleva a la fuente y al origen del perdón. Si uno lee el Evangelio, ve que Jesús sufre ¿qué? Opresiones, las cargas de la cruz. Ahora, si uno lo ve fríamente, puede decir: no, es que perdonar no sirve. Si uno lo ve fríamente y humanamente. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la fe, perdonar es el acto de amor que más nos asemeja a Dios. Y se los quiero repetir: si lo vemos humanamente, podamos creer que perdonar nos sirve. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la fe, perdonar es el acto de amor que más nos asemeja a Dios. Entonces, es Jesús realmente el que tiene que ocupar el centro de nuestra vida, porque Él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Jesús es ese camino. Jesús es del camino del cual nosotros tenemos que seguir para poder perdonar. Y como ya hemos visto a lo largo de este programa, ese perdón nos da a nosotros, nos da a nuestra familia tantos beneficios. Nos da a nuestro ser, nos da a nuestro entorno disfrutar realmente esa paz, ese amor, esa esperanza, ese compartir con el Señor las cosas que nos ama. Entonces se dan cuenta, tenemos muchas más bendiciones en el hecho de nosotros poder perdonar que en no perdonar. Porque si lo vemos al sentido contrario, si nosotros no logramos perdonar, ¿de qué nos vamos a estar privando? Nos vamos a estar privando de sentir esa fe, de sentir ese amor, de sentir las bendiciones del Señor. En la medida en que nosotros en nuestra vida aprendemos a perdonar, las bendiciones las encontramos a cada rato. Descubrimos cómo el Señor actúa en nuestra vida. Descubrimos cómo el Señor nos va amando en el día a día. Descubrimos en nuestra familia, y como esto va desbordando a nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros amigos, van a ir viendo poco a poco cómo ese amor del Señor se va a ir desbordando en todos nosotros. Entonces es únicamente a través de Jesús que podemos elevarnos nosotros a una vida, de una vida de imperfección, de tristeza, de amargura, a una vida de ¿qué? De santidad, de esperanza y alegría, porque eso es lo que nos llama nuestro Señor, a que nosotros vayamos a ese punto. Entonces, Dios siempre saca cosas buenas de toda situación, de toda situación mala para quienes nos aman. Entonces, nuestra familia en realidad es la más beneficiada si nosotros dejamos que el Señor obre sobre nosotros ese milagro del perdón en nuestra familia. Entonces, solo con Dios en nuestro corazón podemos llegar a la sanación, y eso es cuando nosotros recordamos sin dolor. Eso es el perdón. El perdón es recordar lo que nos hicieron, pero sin dolor. Allí entramos a la parte de la sanación, y que es lo que nos hemos hablado y nos hemos dado cuenta de lo que el Señor quiere. Entonces recordemos y recapitulamos. El perdón viene de Dios, y nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe para hacerlo vida. Así que este es el mensaje que les queríamos compartir. Miren, les agradecemos que nos hayan acompañado en este programa. Los esperamos en el próximo, donde seguiremos tratando temas de interés en la familia.
Miren, si quieren que nosotros traemos algún tema de interés en la familia, pueden dejarlo en los comentarios a través de las diferentes plataformas de la radio, de los diferentes medios, para que podamos retomar y sigamos en este caminar de ver cómo a través de la familia nosotros vamos formando a las personas. Así que recordemos, queremos una familia fortalecida, queremos una familia de fe, dejemos que el Señor nos tome para poder entregar el perdón y dar el perdón como Dios nos lo ha dicho a través de su palabra. Así que les agradecemos su sintonía y los esperamos en el próximo programa, y como siempre nos despedimos con esta linda ejaculatoria diciéndoles a todos que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones. Muchas bendiciones.